Y hay una mujer en México que empezó a trabajar antes de aprender a leer. A los 6 años ya había filmado su primera película. A los 10 tenía 14 películas en su filmografía y un premio Ariel a la mejor actuación infantil. A los 17 ya había hecho telenovelas, programas de televisión, obras de teatro y era una de las caras más reconocidas del cine mexicano. Y a los 25 años, un periodista llamado Octavio de Alba la miró y le puso un nombre que nadie le ha podido quitar en más de medio siglo. La llamó la novia de México. No de la televisión, no del cine, no de la música, de México, del país entero. Como si un país de millones de personas pudiera tener una sola novia, y esa novia fuera ella. Se llama Angélica María, y lo que esa mujer ha hecho durante 75 años de carrera ininterrumpida no tiene comparación con ningún otro artista en la historia de México. Ni con Thalía, que vendió más discos pero que no tiene ni la mitad de años de trayectoria. Ni con Pedro Infante, que fue más grande como ídolo, pero que murió a los 39 años y tuvo menos de 2 décadas en la industria. Ni con Lucía Méndez, que reinó en los 80, pero que fue vetada 17 años. Ni con Victoria Rufo, que fue la reina de las telenovelas, pero que nunca cantó ni hizo cine como Angélica. Nadie en la historia del espectáculo mexicano ha hecho tantas cosas, durante tanto tiempo, con tanto éxito y con tanta capacidad de reinventarse como Angélica María. Y sin embargo, la vida de esta mujer no ha sido el cuento de hadas que su apodo sugiere, porque las novias de los cuentos terminan felices. You, Angélica María, detrás de esa sonrisa que lleva 75 años iluminando escenarios, ha enfrentado cosas que habrían destruido a cualquier otra persona. Un divorcio que le costó no solo un matrimonio, sino un veto de Televisa, que la sacó de la televisora más importante del país durante años. Una rivalidad con Lucía Méndez, que en julio de 2026, 44 años después de que empezara, sigue generando titulares y amenazas de demanda. La crianza solitaria de una hija que ella convirtió en estrella con sus propias manos. Y la certeza de que su país la ama como novia, pero nunca la ha tratado como reina. Porque hay una diferencia entre ser la novia y ser la reina. La reina tiene el poder, la novia tiene el cariño, y Angélica María siempre tuvo el cariño de México, pero no siempre tuvo el poder. El poder lo tuvieron otros. Los productores que decidían si le daban un papel o no. El dueño de Televisa, que decidió vetarla por razones que ella todavía hoy, a los 81 años, atribuye a una mujer que era la novia de ese dueño. La industria que decidía cuándo era momento de llamarla y cuándo era momento de olvidarla. Angélica María fue siempre una estrella sin corona. Brillaba más que todas, pero nunca tuvo el trono que le correspondía. Y hoy vamos a contar su historia, no como la novia de nadie, como Angélica María, la mujer que nació en Estados Unidos, pero que México adoptó como propia. La niña que a los 6 años actuó disfrazada de niño en su primera película. La adolescente que fue pionera del rock mexicano junto a Enrique Guzmán. La actriz que protagonizó Muchacha Italiana viene a casarse en 1971 y que 55 años después volvió a Televisa para participar en el remake de esa misma telenovela, como si el tiempo fuera un círculo y no una línea. La mujer que se casó con un comediante venezolano en una de las primeras bodas transmitidas por televisión y que 14 años después se divorció y nunca volvió a casarse. La madre que crió a Angélica Vale y la convirtió en una de las actrices más queridas de la nueva generación. Y la leyenda que en julio de 2026, a los 81 años, se paró frente a las cámaras de una conferencia de prensa en Televisa y dijo que estaba muy contenta y emocionada de volver, como si 13 años de ausencia no fueran nada, como si tuviera 30 y no 81, como si el tiempo la hubiera olvidado. Y empezamos por algo que casi nadie sabe sobre Angélica María, que la novia de México no nació en México. Angélica María Hartman Ortiz nació el 27 de septiembre de 1944, en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Su padre era estadounidense, su madre era mexicana, y antes de que cumpliera los 5 años, sus padres se divorciaron. Su madre la tomó de la mano, cruzó la frontera y la llevó a la Ciudad de México para empezar una nueva vida. Una niña de 4 años, nacida en otro país, con un apellido gringo que no encajaba en la industria mexicana,
llegando a una ciudad que no conocía para intentar algo que ni su madre sabía si iba a funcionar. Y funcionó. Vaya que funcionó. Pero no de inmediato. Primero tuvo que cambiar de nombre. Angélica Hartman no sonaba a estrella mexicana. Probó con María Angélica Ortiz, usando el apellido de su madre. Tampoco funcionó del todo. Hasta que alguien, probablemente el productor Gregorio Wallerstein, que le dio su primera oportunidad en el cine, entendió que la clave estaba en su nombre de pila. Angélica María. Dos nombres. Sin apellido. Sin nacionalidad. Sin nada que la atara a un país o a otro. Solo Angélica María. Un nombre que sonaba mexicano, que sonaba cálido, que sonaba a alguien de quien te podías enamorar. El nombre perfecto para la mujer que después llamarían la novia de México. 1950, a los 6 años, debutó en el cine con la película Pecado, al lado de Roberto Cañedo y Sully Moreno. No interpretó a una niña, interpretó a un niño. La primera aparición en pantalla de la futura novia de México fue disfrazada de varón. Un detalle que parece anecdótico, pero que dice mucho sobre la versatilidad que esta mujer iba a demostrar durante las siguientes 7 décadas. Desde el primer día, Angélica María demostró que podía ser lo que le pidieran que fuera: niño, niña, heroína, villana, cantante de rock, cantante de boleros, protagonista de telenovelas, comediante, productora, lo que fuera, donde fuera, cuando fuera. Después de Pecado vinieron más películas a una velocidad que hoy parece imposible. Una mujer decente, La hija de la otra, Los amantes, Fierecilla, Sígueme corazón, Mi esposa y la otra, por la cual ganó el premio Ariel a la mejor actuación infantil a los 6 años. Acompañó a Pedro Infante en Los Gavilanes en 1954. Trabajó con Miroslava en Dos caras tiene el destino en 1951. En una época donde no existía Disney Channel, donde no existían las academias de actuación infantil, donde ser niña actriz significaba trabajar con adultos en condiciones que hoy serían impensables, Angélica María estaba construyendo una carrera que iba a durar más que la de cualquier persona que estuviera a su alrededor. Y la pregunta que nadie se hace, pero que debería hacerse, es ¿a qué costo? Porque una niña que empieza a trabajar a los 6 años no tiene infancia, no tiene amigos de su edad, no tiene tiempo para jugar, no tiene la posibilidad de equivocarse sin que nadie la vea. Angélica María creció frente a las cámaras de todo un país. Su infancia fue propiedad pública. Sus errores eran errores públicos. Sus éxitos eran éxitos que le pertenecían a todos menos a ella. Y la presión de ser perfecta desde los 6 años es una presión que deja marcas que duran toda la vida, aunque nadie las vea, porque están escondidas detrás de la sonrisa más famosa de México. Pero lo que vino en los años 60, cuando Angélica María dejó de ser niña y se convirtió en mujer, fue algo que ninguna película infantil podía haber predicho. Porque Angélica María no solo creció como actriz, creció como cantante. Y lo que hizo con la música durante esa década, la puso en un lugar donde ninguna otra artista mexicana había estado antes ni ha estado después. Un lugar donde el rock, el cine y la televisión se fundían en una sola persona que era capaz de hacer las 3 cosas al mismo nivel. Y la forma en que llegó a ese lugar, las personas que conoció en el camino, los amores que tuvo y los amores que perdió, cambiaron no solo su vida, sino la historia del entretenimiento en México para siempre. Los años 60 en México fueron la era del rock, no el rock pesado de guitarras distorsionadas que llegaría después. El rock juvenil, limpio, bailable, influenciado por Elvis Presley, por los Beatles, por la ola de música que estaba llegando desde Estados Unidos y que México absorbió y transformó en algo propio. Y en el centro de esa revolución musical estaba un grupo de jóvenes que se convirtieron en los íconos de toda una generación. Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Costa y Angélica María. Los 4 eran las caras del rock mexicano. Los 4 llenaban auditorios. Los 4 salían en las portadas de las revistas juveniles. Y los 4 vivían una vida que para los adolescentes de la época representaba todo lo que querían ser. Pero de los 4, Angélica María era la única mujer. Y ser la única mujer en el centro del rock mexicano de los 60 significaba algo muy específico. Significaba que todo lo que hacía era juzgado con un doble estándar que sus compañeros hombres nunca enfrentaron. Enrique Guzmán podía ser rebelde y lo celebraban.
Alberto Vázquez podía ser coqueto y lo aplaudían, pero si Angélica María se salía 1 milímetro de lo que se esperaba de una señorita mexicana de buena familia, la crucificaban. Y Angélica navegó esa contradicción con una habilidad que dice mucho sobre su inteligencia. Fue rebelde, pero no tanto como para asustar al público. Fue provocadora, pero no tanto como para perder el cariño de las familias. Fue moderna, pero no tanto como para que México dejara de verla como su novia. Caminó sobre una cuerda floja, entre la transgresión y la tradición, durante toda una década, sin caerse hacia ningún lado. Su primer éxito musical fue Eddie Eddie, un tema compuesto por Armando Manzanero, el hombre que después se convertiría en uno de los compositores más grandes de la historia de la música en español. Ese primer éxito abrió una puerta que no se cerraría en décadas. Entre 1963 y 1967, grabó 5 álbumes. Cantaba rock, cantaba balada, cantaba lo que le pusieran enfrente con una voz que no era la más potente técnicamente, pero que tenía algo que las voces perfectas no tienen. Tenía personalidad, tenía calidez, tenía la capacidad de hacer que cada canción sonara como si te la estuviera cantando directamente a ti, sentado en tu sala, a las 7 de la tarde, con la radio encendida. Jara 1969, a los 25 años, Angélica María había participado en 28 programas musicales de televisión y había recibido 49 premios y reconocimientos en México, Estados Unidos y Latinoamérica. 49 premios a los 25 años. Y fue en ese periodo, en esos años de efervescencia musical, donde su nombre estaba en todas partes, donde el periodista Octavio de Alba la bautizó con el apodo que la acompañaría para siempre. La novia de México. No la novia de la juventud, como la habían llamado antes. La novia de México, de todo el país. Como si un país de 70 millones de personas hubiera decidido colectivamente que esa mujer les pertenecía. Y mientras construía una carrera musical que la ponía a la altura de cualquier artista latinoamericana de su época, Angélica nunca dejó de actuar. El cine seguía siendo parte fundamental de su identidad. Las telenovelas empezaban a convertirse en el producto cultural más poderoso de la televisión mexicana, y Angélica se subió a ese tren antes de que despegara. Fue pionera del género. Cuando muchas actrices de cine veían a las telenovelas como algo menor, como un formato de segunda categoría que no merecía su tiempo, Angélica entendió que la televisión era el futuro, y que quien dominara la televisión iba a dominar el espectáculo mexicano durante las siguientes décadas. En 1971, llegó el papel que la conectaría con la historia de una manera que ni ella podía imaginar. Protagonizó Muchacha Italiana viene a casarse, una telenovela que contaba la historia de una joven italiana que llega a México buscando a su prometido y que enfrenta la discriminación, la traición y el desamor antes de encontrar la felicidad. El papel de Valeria Donati le quedó como un guante. La actriz nacida en Estados Unidos de padre gringo y madre mexicana, interpretando a una extranjera que llega a México y que el país termina abrazando como propia. La ficción imitando la realidad con una precisión que parecía deliberada. Y en el elenco de esa telenovela, había una jovencita de 17 años que estaba haciendo su debut en la televisión. Se llamaba Lucía Méndez, y nadie en ese set, nadie en todo México, podía imaginar que esas dos mujeres iban a protagonizar una rivalidad que duraría más de 4 décadas, y que en julio de 2026 seguiría generando titulares, amenazas de demanda y debates en programas de espectáculos. Pero antes de llegar a Lucía Méndez, necesitas entender lo que pasó en la vida personal de Angélica María en los años 70, porque fue en esa década donde la novia de México hizo algo que novias no hacen. Se casó. En 1975, Angélica María contrajo matrimonio con Raúl Vale, un comediante venezolano que había llegado a México y que se había ganado un lugar en la televisión con su humor y su carisma. La boda fue un evento nacional. Fue una de las primeras bodas de celebridades que se transmitieron por televisión en México. El país entero vio a su novia casarse con otro hombre, y en el mismo evento, Angélica anunció que estaba embarazada. La novia de México iba a ser mamá, y la hija que estaba por nacer iba a convertirse, con el tiempo, en una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Se llamaría Angélica Vale.
Angélica Vale nació en 1975, y Angélica María hizo algo que en esa época era inaudito para una estrella de su nivel. Regresó a trabajar a las pocas semanas del parto, con cochecito de bebé, con pañales, con biberones. Se presentó en los foros de televisión con su hija recién nacida, porque no podía dejar de trabajar y no podía dejar de ser madre al mismo tiempo. La imagen de Angélica María, llegando a un set de grabación con un bebé en una mano y un libreto en la otra, resume mejor que cualquier discurso feminista lo que significa ser una mujer trabajadora en el espectáculo mexicano. No tenía opción, no había licencia de maternidad que durara lo suficiente para una estrella que necesitaba mantener su relevancia. Si paraba un mes, el público la olvidaba. Si paraba 2 meses, la reemplazaban. Así que no paró. Llevó a su hija al trabajo y siguió adelante. Y durante 14 años, el matrimonio con Raúl Vale fue la estructura sobre la que Angélica María construyó su vida personal. Él era gracioso. Ella era talentosa. Juntos, eran una de las parejas más visibles del espectáculo mexicano. Pero las parejas visibles tienen un problema que las parejas normales no tienen. Sus problemas también son visibles. Y cuando el matrimonio empezó a deteriorarse, como se deterioran muchos matrimonios después de más de una década, todo México lo supo. En 1989, Angélica María y Raúl Vale se divorciaron, después de 14 años de matrimonio, y Angélica se quedó sola con una hija adolescente que estaba empezando a construir su propia carrera. El divorcio fue doloroso, como todos los divorcios, pero lo que vino después fue peor que el divorcio en sí, porque el divorcio de Raúl Vale no solo le costó un matrimonio, le costó su lugar en Televisa. Y aquí es donde la historia de Angélica María se cruza con la de Lucía Méndez, de una manera que 44 años después sigue generando fuego. Según la versión que Angélica María ha contado en múltiples entrevistas a lo largo de los años, incluida una conversación reciente con el periodista Javier Seriani y otra con Jordi Rosado, lo que pasó fue lo siguiente. Raúl Vale, su ex esposo, vendió una producción a otra cadena de televisión, algo que enfureció a Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el dueño absoluto de Televisa. Azcárraga era un hombre que no toleraba la deslealtad. Si trabajabas para él y para nadie más. Y cuando Raúl Vale cruzó esa línea, Azcárraga lo castigó. Pero no solo lo castigó a él, castigó a toda la familia, a Angélica María, a su madre, a Angélica Vale, que era apenas un adolescente, a todos los que llevaran el apellido de un hombre que había traicionado al Tigre. Pero Angélica María no se quedó con esa explicación. Fue más lejos. Dijo que había una persona que influyó en la decisión de Azcárraga de vetarla. Una persona que en ese momento era la novia del dueño de Televisa. Una persona que, según la versión de Angélica, quería ocupar su lugar como la estrella principal de la televisora. Una persona que tenía acceso directo al hombre más poderoso de la televisión mexicana y que supuestamente usó ese acceso para sacar del camino a la competencia. Esa persona era Lucía Méndez. Angélica María lo dijo con palabras que no dejaban espacio para la ambigüedad. Dijo que Lucía, pobrecita, estaba empezando su carrera, que estaba muy bella, que quería tener su lugar, y que era un novio pudiente que le costó como 4 o 5 años volver a Televisa. No dijo que Lucía le ordenó a Azcárraga que la vetara, dijo algo más sutil y más devastador, que Lucía quería su lugar y que tenía al hombre con el poder de dárselo. La acusación cruzó el Atlántico. Llegó a Italia, a Rusia, a todos los países donde las telenovelas mexicanas tienen audiencia. Y Lucía Méndez explotó. Llamó al programa de primera mano y negó todo. Dijo que nunca tuvo poder para afectar la carrera de otra actriz, que eran de generaciones diferentes, que ella era del pop y Angélica del rock, y que ni siquiera competían en el mismo terreno musical, y amenazó con demandar a Angélica María por difamación y daño moral. Dijo que la noticia ya estaba en Italia, en Rusia, en todos lados, y que eso era un daño moral que no iba a tolerar. Y cuando los periodistas le preguntaron a Angélica María sobre la amenaza de demanda durante la conferencia de prensa de Corazón de Marruecos en julio de 2026, la novia de México respondió con una frase que era puro Angélica María. Dijo, «Ay, bueno, esos son accidentes que suceden, pero eso es muy viejo, y yo no voy a hacer bola de nieve». Y ustedes saben, muchachos,
que yo no hago escándalos. Y después, cuando insistieron, agregó algo que era al mismo tiempo un halago y un puñal envuelto en seda. Dijo, «Ay, por favor, Lucía es más inteligente que eso. Ella es muy inteligente para hacer una cosa así». Dos mujeres. Dos versiones. 44 años de silencio roto, en julio de 2026, con la misma fuerza que si la pelea hubiera empezado ayer. Y en medio de esas dos versiones, un hombre muerto que ya no puede confirmar ni desmentir nada. Emilio Azcárraga Milmo. El Tigre, el dueño de Televisa. El hombre cuyo poder absoluto sobre la televisión mexicana le permitía destruir carreras con una llamada telefónica. El hombre que amó a Lucía Méndez y que vetó a Angélica María. Y la pregunta que nadie puede responder con certeza: ¿lo hizo por Lucía? ¿Lo hizo por Raúl Vale? ¿O lo hizo simplemente porque podía? La verdad probablemente murió con Azcárraga, pero las consecuencias de esa verdad siguen vivas en las dos mujeres que la cargan. Lucía carga con la acusación de haber sido la responsable. Angélica carga con los años que perdió. Y ninguna de las dos ha podido soltar esa carga en 44 años. El veto de Televisa le costó a Angélica María entre 4 y 5 años fuera de la televisora más importante de México. Y esos 4 o 5 años no fueron cualquier periodo. Fueron años en los que la televisión mexicana estaba en plena transformación. Las telenovelas se estaban convirtiendo en el producto cultural más poderoso del país. Nuevas estrellas estaban naciendo. Nuevas caras estaban llenando los horarios estelares. Y Angélica María, que había sido la protagonista indiscutible de la televisión durante más de una década, estaba afuera, mirando desde el otro lado de la puerta cómo otras mujeres ocupaban el espacio que ella había construido con 20 años de trabajo. Y lo que hay que entender sobre un veto en Televisa en los años 80 es que no era simplemente quedarte sin trabajo en una empresa, era quedarte sin existir en la televisión mexicana, porque Televisa era la televisión mexicana. No había alternativa real, no había TV Azteca, no había streaming, no había plataformas digitales. Si Televisa te sacaba, desaparecías. Así de simple, así de brutal. El Tigre Azcárraga no necesitaba matarte profesionalmente. Solo necesitaba cerrar una puerta, y esa puerta era la única que existía. Pero Angélica María no desapareció. Hizo lo que toda mujer inteligente hace cuando le cierran la puerta principal. Buscó la ventana, se fue al teatro, se fue a las giras musicales, se fue a los escenarios que Televisa no controlaba. Siguió cantando, siguió actuando, siguió siendo Angélica María en los espacios donde nadie podía vetarla. Llenó auditorios con sus presentaciones en vivo, hizo temporadas teatrales que demostraban que su talento no dependía de una cámara de televisión para funcionar. Que era tan poderosa en un escenario de teatro con 300 personas, como en un foro de Televisa con millones de espectadores. Y durante esos años de exilio televisivo, hizo algo que quizás fue más importante que cualquier telenovela. Crió a Angélica Vale, sola, porque después del divorcio con Raúl Vale en 1989, Angélica María se quedó como madre soltera de una adolescente que estaba empezando a mostrar las mismas señales de talento que su madre había mostrado a esa misma edad. Vale cantaba, Vale actuaba. Vale tenía un carisma natural que era imposible de ignorar, y Angélica María, que sabía mejor que nadie lo que significaba crecer en la industria del espectáculo desde la infancia, tomó una decisión que iba a definir las siguientes 3 décadas de su vida. Iba a convertir a su hija en estrella, pero no de la manera en que la industria convierte a las personas en estrellas, no entregándola a un productor para que la moldeara, no sacrificando su infancia para que empezara a trabajar antes de tiempo. Iba a hacerlo ella misma, a su manera, con sus reglas, protegiendo a su hija de todo lo que ella había vivido cuando era una niña de 6 años trabajando en películas sin que nadie la protegiera. Y lo que construyó entre las dos es una de las relaciones madre-hija más poderosas que ha dado el espectáculo mexicano. Angélica María y Angélica Vale no son solo madre e hija, son socias, son compañeras de escenario, son cómplices profesionales que han compartido pantalla, libreto, escenario y camerino durante más de 2 décadas. En 1998, fundaron juntas la compañía Producciones Angélica Ortiz, usando el apellido materno de Angélica María. Y su primer proyecto fue la comedia musical
La Cenicienta, que las puso juntas frente al público por primera vez como un equipo profesional. Pero la pregunta que nadie le hizo a Angélica María durante esos años, y que probablemente fue la que más la atormentó, no tenía que ver con su carrera ni con su hija. Tenía que ver con su soledad, porque después de Raúl Vale, Angélica María no volvió a casarse, no volvió a tener una pareja pública, no volvió a dejarse ver del brazo de otro hombre. La novia de México, la mujer cuyo apodo literalmente la definía como la mujer con la que todo un país quería estar, se quedó sola. Y lleva sola desde 1989. 37 años sin pareja. 37 años sin que nadie le chifle para pedirle café, como Pedro Infante le chiflaba a Irma Dorantes. 37 años sin que nadie la acompañe a los eventos, a los homenajes, a las entregas de premios. Siempre sola. Siempre ella misma como única compañía. Y esa soledad elegida, porque nadie le impidió buscar otra pareja, es algo que Angélica María ha llevado con una discreción que contrasta con todo lo demás en su vida. Porque Angélica María es una mujer ruidosa, es expresiva. Es la primera en reír y la última en callarse en cualquier reunión. Es la mujer que llega a una conferencia de prensa y la llena de energía con su sola presencia. Pero en el tema del amor, en el tema de la compañía íntima de otro ser humano, Angélica María ha sido silenciosa como una tumba. No habla de eso, no da explicaciones. No le dice al mundo por qué no volvió a estar con nadie. Simplemente no está con nadie, y punto. Y esa decisión, viniendo de una mujer que creció siendo la novia de un país entero, tiene una resonancia que va más allá de lo personal. Porque cuando te llaman la novia durante más de medio siglo, la expectativa del público es que siempre estés acompañada, que siempre haya un galán a tu lado, que siempre haya alguien que te complete porque las novias, en la imaginación popular, no están solas. Las novias están esperando al altar. Y Angélica María rompió esa expectativa. Demostró que la novia no necesita novio, que puedes ser la mujer más querida de un país sin necesitar que un hombre te valide, que puedes llenar escenarios sola, que puedes criar una hija sola, que puedes construir una empresa sola, que puedes vivir 37 años sola sin que eso te defina como alguien incompleta. Pero el veto de Televisa no duró para siempre. Como todos los vetos en la industria del espectáculo, tuvo fecha de caducidad, porque la televisora necesitaba a Angélica María tanto como ella necesitaba a Televisa. Y cuando el enojo de Azcárraga se enfrió y las razones del veto se diluyeron con el tiempo, las puertas se abrieron de nuevo, y Angélica volvió. Volvió con las telenovelas que la mantuvieron relevante durante los años 90 y 2000. Protagonizó Bendita Mentira. Participó en Rosalinda, la última telenovela de Thalía, en 1999, con una actuación especial. Cada aparición era un recordatorio de que la novia de México seguía vigente, que no importaba cuántos años pasaran, ni cuántas estrellas nuevas aparecieran. Angélica María seguía teniendo algo que ninguna actriz de ninguna generación podía replicar. La familiaridad de alguien que lleva toda tu vida en tu televisor. La sensación de que no es una actriz interpretando un personaje, sino un miembro de tu familia que se disfrazó de alguien más. Y en 2006 llegó el momento que cerró el círculo entre Angélica María y Angélica Vale, de la manera más perfecta posible. La fea más bella. Una telenovela que fue un fenómeno de audiencia y que por primera vez puso a madre e hija en la misma producción de Televisa. Angélica Vale protagonizaba como Leticia Padilla, la versión mexicana de Betty la Fea, y Angélica María interpretaba a Julieta Solís de Padilla, la madre del personaje. Madre e hija en la ficción, que eran madre e hija en la realidad. El público sabía que estaba viendo algo especial. No solo dos actrices interpretando personajes. Estaba viendo a una madre que había dedicado su vida a preparar a su hija para ese momento, y a una hija que estaba demostrando que el sacrificio de su madre había valido la pena. La fea más bella fue un éxito descomunal. Angélica Vale demostró que podía cargar una telenovela protagónica con la misma solvencia que su madre, y Angélica María demostró que podía ser actriz de reparto sin que su ego se lo impidiera, porque pasar de protagonista a mamá de la protagonista no es algo que todas las estrellas pueden hacer. Requiere humildad, requiere entender que tu momento de protagonista pasó y que ahora tu trabajo es hacer brillar a alguien más, y que ese alguien más sea tu propia hija,
Le da al acto una dimensión emocional que trasciende la profesión. Es una madre diciéndole al mundo, miren lo que crié, miren lo que construí. No una telenovela. Algo más grande que una telenovela. Una persona. Después de La fea más bella, Angélica María siguió trabajando. Hizo La fan para Telemundo junto a su hija. Protagonizó Qué bonito amor para Televisa en 2013, que sería su última telenovela antes de un retiro que duró 13 años. Y durante esos 13 años, Angélica se mudó a Miami, donde Angélica Vale había establecido su base de operaciones. Madre e hija juntas en otra ciudad, en otro país, lejos de los foros de Televisa, lejos de México, construyendo una vida que no dependía de que un productor las llamara para existir. Y mientras Angélica María vivía su retiro silencioso en Miami, México seguía girando sin ella. Nuevas estrellas aparecían y desaparecían. Las telenovelas perdían audiencia frente al streaming. La industria que ella había ayudado a construir desde los años 50 se estaba transformando en algo que cada vez se parecía menos a lo que ella conocía. Y la pregunta que flotaba en el aire era si Angélica María iba a volver alguna vez, o si los 13 años fuera eran el inicio de un retiro definitivo. Y entonces, en julio de 2026, pasó algo que nadie esperaba. Algo que conectó el pasado con el presente de una manera tan poética que parecía escrita por un guionista con un sentido perfecto de la simetría narrativa. Angélica María volvió a Televisa. Pero no a cualquier telenovela. Al remake de Muchacha Italiana viene a casarse. La misma telenovela que la había convertido en protagonista de Televisa en 1971, 55 años después, con un papel que era un homenaje explícito a su personaje original. Interpretando a Ornella Donati, una mujer italiana adinerada, cuyo apellido hacía referencia directa a la Valeria Donati, que ella había interpretado más de medio siglo antes. La noticia cayó como un rayo en el mundo del espectáculo mexicano. La novia de México, a los 81 años, volvía a Televisa, después de 13 años de ausencia, y lo hacía en la versión actualizada de la telenovela que la había hecho leyenda. El círculo se cerraba. La historia volvía al principio, y Angélica María estaba en el centro de todo una vez más. Pero el regreso no vino solo. Vino acompañado de la polémica con Lucía Méndez, que incendió los medios de comunicación durante todo julio de 2026. Y la forma en que Angélica manejó esa polémica dice más sobre quién es esta mujer a los 81 años que cualquier cosa que haya hecho a los 20. Cuando los periodistas le preguntaron a Angélica María sobre la amenaza de demanda de Lucía Méndez durante la conferencia de prensa de Corazón de Marruecos, la respuesta que dio fue una clase magistral de cómo manejar una crisis pública cuando tienes 81 años y 75 de experiencia frente a las cámaras. No se puso nerviosa, no se alteró, no respondió con agresividad, no se victimizó. Dijo, ay, bueno, esos son accidentes que suceden. Y después agregó que eso era muy viejo y que ella no iba a ser bola de nieve. Y cuando insistieron, cuando los periodistas olieron sangre y empujaron más fuerte, Angélica soltó la frase que desactivó toda la situación con la elegancia de alguien que lleva más de medio siglo manejando a la prensa. Dijo, ay, por favor, Lucía es más inteligente que eso. Ella es muy inteligente para hacer una cosa así. Analiza esa respuesta por un momento. Angélica María acababa de acusar a Lucía Méndez de haber influido en su veto de Televisa 4 décadas atrás. Lucía Méndez había respondido amenazando con demandarla por difamación y daño moral. La pelea estaba en todos los portales de noticias de México, de Latinoamérica y de Europa. Y cuando le piden que responda a la amenaza de demanda, Angélica María le dice a Lucía que es demasiado inteligente para hacer algo así. No la insulta, no la ataca, le dice que es inteligente, pero lo dice de una manera que todo el mundo entiende como lo que realmente es. Una forma de decir que no la toma en serio. Que la amenaza de demanda no le quita el sueño. Que la novia de México tiene cosas más importantes que hacer a los 81 años que pelearse con una rival de hace 44 años. Y esa capacidad de manejar el conflicto sin ensuciarse las manos es algo que Angélica María ha perfeccionado durante toda su vida. Porque a diferencia de Lucía Méndez, que responde al fuego con fuego, que llama a programas de televisión para defenderse en caliente, que amenaza con abogados y demandas cuando se siente atacada, Angélica María opera de otra manera.
Opera con distancia, con ironía, con esa sonrisa que parece cariñosa, pero que esconde un filo que corta sin que el otro se dé cuenta de que está sangrando. Y eso no es casualidad. Es el resultado de 75 años de aprendizaje, de 75 años de manejar a la prensa mexicana, de 75 años de saber que en el mundo del espectáculo, la persona que grita pierde, y que la persona que sonríe mientras el otro grita siempre gana. Pero la pelea con Lucía Méndez en julio de 2026, por más titulares que haya generado, no es la parte más importante del regreso de Angélica María a Televisa. La parte más importante es lo que ese regreso significa en el contexto de una carrera que abarca 3/4 de siglo. Porque cuando Angélica María se paró frente a los periodistas en la conferencia de prensa de Corazón de Marruecos y dijo que se sentía muy contenta y emocionada de volver a trabajar con el equipo de Rosy Ocampo, no estaba hablando como una actriz que regresa después de un descanso. Estaba hablando como una mujer que lleva 75 años haciendo esto, y que a los 81 sigue sintiendo la misma emoción que sentía a los 6, cuando se paró frente a una cámara por primera vez disfrazada de niño. Y la productora Rosy Ocampo, que lleva décadas produciendo telenovelas para Televisa, entendió exactamente lo que significaba tener a Angélica María en Corazón de Marruecos. No era una participación especial cualquiera, era un homenaje a la mujer que había protagonizado la telenovela original hacía 55 años. Un homenaje a la actriz más longeva de la televisión mexicana. Un homenaje a la novia de México, que a los 81 años seguía siendo capaz de llenar un set de grabación con una energía que actrices de la mitad de su edad no pueden igualar. El personaje de Ornella Donati fue creado específicamente para ella. Una mujer italiana adinerada, heredera de una importante fortuna familiar, figura distinguida en el mundo de la moda y la alta joyería. Un papel que conservaba el apellido Donati de su personaje original, Valeria Donati, como un guiño a los fans que recordaban la telenovela de 1971, y como un recordatorio de que Angélica María no estaba volviendo a Televisa por la puerta de atrás. Estaba volviendo como lo que siempre fue, una estrella. Pero hay algo detrás de ese regreso que tiene que ver con una realidad que Angélica María no dice, pero que todo el mundo en la industria sabe. Y es que a los 81 años, cada proyecto puede ser el último. Cada telenovela puede ser la despedida. Cada conferencia de prensa puede ser la última vez que los periodistas la vean sonreír frente a las cámaras. El tiempo no espera a nadie, ni siquiera a la novia de México. Y la conciencia de esa finitud, de que cada momento frente a la cámara puede ser el último, le da a este regreso un peso emocional que trasciende lo profesional. Porque Angélica María no necesita trabajar. Tiene 81 años. Tiene una hija exitosa que puede mantenerla. Tiene una carrera de 75 años que le ha dado suficiente para vivir con tranquilidad el resto de su vida. No necesita un cheque de Televisa. No necesita los aplausos del público. No necesita la atención de los medios. No necesita nada de lo que el espectáculo puede darle, porque ya lo ha tenido todo durante más de medio siglo. Y sin embargo, ahí está, a los 81, en un foro de Televisa, grabando escenas, memorizando diálogos, poniéndose el vestuario de Ornella Donati, sentándose frente al espejo del camerino para que la maquillen, haciendo exactamente lo mismo que hacía a los 6 años cuando la disfrazaban de niño para su primera película. 75 años después, la misma Angélica María, diferente cuerpo, diferente cara, diferente voz, pero la misma chispa, la misma necesidad de estar frente a la cámara, la misma incapacidad de retirarse. Y esa incapacidad no es debilidad, no es adicción, no es ego, es identidad. Angélica María no sabe quién es sin un escenario, no sabe quién es sin una cámara, no sabe quién es sin un público que la mire y le diga que existe. Porque empezó a los 6 años. Antes de que pudiera definirse a sí misma como persona, el mundo ya la había definido como artista. Antes de que supiera quién era Angélica María Hartman Ortiz, la niña de Nueva Orleans con padres divorciados, el mundo ya sabía quién era Angélica María la actriz, la cantante, la estrella. Y cuando pasas 75 años siendo algo, antes de tener la oportunidad de decidir si querías serlo, ese algo se convierte en todo lo que eres. Y hay algo que conecta la historia de Angélica María con las historias de todas las otras mujeres que hemos recorrido en estos videos. Adela Noriega eligió desaparecer. Thalía eligió irse a otro país. Victoria Rufo
eligió llorar frente a la cámara y construir un imperio en silencio. Lucía Méndez eligió nunca rendirse. Gabriela Spanek eligió no abandonarse. Y Angélica María eligió algo diferente a todas ellas. Eligió durar. No brillar más que las demás. No ser más famosa que las demás. No ser más rica que las demás. Durar. Estar ahí. Década tras década. Generación tras generación. Formato tras formato. Del cine a la televisión. De la televisión al teatro. Del teatro a las plataformas digitales. Siempre adaptándose. Siempre reinventándose. Siempre encontrando la manera de seguir siendo relevante en un mundo que cambia cada 5 años. Y que descarta a sus estrellas como descarta la moda del año pasado. Y la clave de esa duración, la razón por la que Angélica María ha sobrevivido a 7 décadas en una industria que devora a la mayoría de sus estrellas en menos de una, no es el talento. El talento es necesario, pero no suficiente. Hay artistas con más talento que Angélica María que desaparecieron en 5 años. La clave tampoco es la belleza. La belleza se va, se transforma. A los 81, nadie se mantiene por la belleza que tenía a los 20. La clave es algo mucho más simple y mucho más raro. La clave es la adaptabilidad. Angélica María tiene la capacidad de adaptarse a cualquier época, a cualquier formato, a cualquier audiencia, sin dejar de ser ella misma. En los 50 fue niña actriz de cine. En los 60 fue rockera. En los 70 fue protagonista de telenovelas. En los 80 fue cantante de pop y balada. En los 90 fue mamá que cría a una futura estrella. En los 2000 fue actriz de reparto que hace brillar a su hija. En los 10 fue abuela consentidora que vive en Miami. Y en los 20 volvió a ser estrella de Televisa, como si el tiempo fuera un detalle menor, que no merece ser tomado en cuenta. Cada década le exigió algo diferente, y cada década ella entregó exactamente lo que se le pedía, sin quejarse de que el mundo había cambiado, sin reclamar que las cosas eran mejores antes, sin resistirse a los nuevos formatos, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer entretenimiento, simplemente adaptándose, como el agua que toma la forma de cualquier recipiente sin dejar de ser agua. Y esa adaptabilidad tiene un origen que muy pocos han señalado, pero que es fundamental para entender a Angélica María. Viene de su infancia bicultural, de haber nacido en Estados Unidos y crecido en México, de ser hija de un padre gringo y una madre mexicana, de haber tenido que cambiar de nombre 3 veces antes de encontrar el que funcionaba, de haber vivido desde los 4 años en un país que no era el suyo y que tuvo que convertir en suyo a fuerza de talento y de trabajo. Angélica María aprendió desde la cuna que la supervivencia depende de tu capacidad de adaptarte al lugar donde estás. Y esa lección de los 4 años la ha aplicado durante los 77 años siguientes, sin fallar una sola vez. Pero detrás de esa adaptabilidad, hay algo que Angélica María nunca muestra en público y que probablemente es lo más humano de toda su historia: el miedo. El miedo de una mujer de 81 años que sabe que cada proyecto puede ser el último, que cada aplauso puede ser el final, que el teléfono puede dejar de sonar en cualquier momento, y que cuando deje de sonar, lo único que le va a quedar son los recuerdos de 75 años de una carrera que la definió como persona antes de que ella pudiera definirse a sí misma. Y ese miedo, que Angélica María esconde detrás de la sonrisa más famosa de México, es lo que la mantiene viva profesionalmente. Es lo que la hizo aceptar Corazón de Marruecos a los 81. Es lo que la hace levantarse cada mañana y mirarse al espejo y decidir que hoy tampoco es el día de retirarse. Es lo que la empuja a seguir adelante cuando la lógica dice que debería estar en una mecedora viendo telenovelas en lugar de actuando en ellas. El miedo a no ser nada si deja de ser Angélica María la artista. El miedo a descubrir que debajo de la novia de México no hay nadie. Que si le quitas los escenarios, las cámaras, los aplausos, los vestidos, el maquillaje, lo que queda es una mujer de 81 años que no sabe quién es sin todo eso. Y quizás ese miedo sea infundado. Quizás debajo de la novia de México hay una mujer mucho más interesante, mucho más completa, mucho más valiosa de lo que ella cree. Pero Angélica María lleva 75 años sin atreverse a averiguarlo, y a los 81 probablemente ya no lo va a hacer. Hay algo que nadie le reconoce a Angélica María, y que es quizás su logro más importante. No sus películas, no sus telenovelas, no sus discos, no sus premios.
Su logro más importante tiene nombre y apellido. Se llama Angélica Vale. Porque criar a una hija en el mundo del espectáculo es difícil. Criarla bien es casi imposible. Criarla de manera que se convierta en una estrella por mérito propio sin que la sombra de tu nombre la aplaste, es un milagro. Y Angélica María logró ese milagro. No con magia, con trabajo, con decisiones que tomó todos los días durante 30 años. Decisiones que el público nunca vio porque ocurrieron en la intimidad de una casa, donde vivían dos mujeres solas, intentando descifrar cómo funciona el mundo. Piensa en lo que significaba ser la hija de Angélica María en el México de los años 80 y 90. Tu madre es la novia de México. Cada vez que caminas por la calle, la gente no te ve a ti, ve a la hija de Angélica María. Cada vez que haces un casting, el productor no evalúa tu talento. Evalúa si te pareces a tu madre. Cada vez que subes a un escenario, el público no espera ver lo que tú puedes hacer. Espera ver si eres tan buena como ella. La sombra de una madre famosa es la sombra más grande que puede cubrir a una persona, porque no puedes odiar esa sombra. No puedes pelear contra ella. No puedes quejarte de que te tapa el sol porque esa sombra es tu madre y la amas, pero te tapa el sol igual. Y Angélica María hizo algo extraordinario con esa sombra. En lugar de aplastar a su hija con ella, la usó como sombrilla. La protegió. Le dio cobijo mientras Vale crecía y encontraba su propia voz, su propio estilo, su propia identidad como artista. No la empujó al escenario antes de tiempo como le había pasado a ella cuando tenía 6 años. No la obligó a ser una copia suya. No le impuso su carrera como un destino inevitable. Le dio opciones. Le dio espacio. Le dio la libertad de elegir si quería ser artista o no. Y cuando Vale eligió que sí, Angélica María se convirtió en su manager, su productora, su maestra, su consejera y su mayor fan al mismo tiempo. La relación entre las dos es algo que el espectáculo mexicano no ha producido en ninguna otra forma. No son solo madre e hija. Son un equipo, una unidad profesional que funciona con una sincronización que solo puede existir entre dos personas que comparten sangre, historia y una comprensión mutua que no necesita palabras. Cuando fundaron Producciones Angélica Ortiz en 1998, no estaban jugando a ser empresarias. Estaban formalizando algo que ya existía desde que Vale era una niña, una sociedad, un pacto silencioso que decía, vamos a hacer esto juntas y vamos a hacerlo a nuestra manera. Y la prueba de que esa sociedad funciona es La Fea Más Bella en 2006. Cuando Angélica Vale fue elegida para protagonizar la versión mexicana de Betty la Fea, Angélica María aceptó hacer el papel de su madre en la ficción. Una actriz que había sido protagonista toda su vida aceptando ser actriz de reparto para que su hija brillara. Eso no lo hace cualquier estrella. Eso lo hace una madre que entiende que el éxito de su hija es más importante que su propio ego. Que ver a su hija en el centro del escenario es más satisfactorio que estar ella misma ahí. Que el mayor triunfo de un artista no es el último aplauso que recibe, sino el primer aplauso que recibe la persona que formó. Y Angélica Vale brilló. Brilló con una luz propia que no era la de su madre. Era diferente. Más cómica, más irreverente, más moderna. Vale no era la novia de México. Era otra cosa. Algo que México no tenía y que necesitaba. Y el hecho de que Val pudiera existir como artista independiente, sin ser aplastada por la comparación con su madre, es la prueba definitiva de que Angélica María hizo su trabajo como madre mejor de lo que hizo su trabajo como actriz. Y eso ya es decir mucho. Pero hay un costo que Angélica María pagó por dedicarle tanto a su hija. Un costo que tiene que ver con ella misma. Con las cosas que sacrificó para que Vale tuviera lo que necesitaba. El tiempo que no dedicó a su propia carrera porque estaba produciendo la de su hija. Las telenovelas que no aceptó porque estaban grabando en la misma época que un proyecto de Vale y ella necesitaba estar disponible. Las giras que no hizo porque Vale tenía un estreno y ella quería estar en primera fila. Las relaciones que no buscó porque toda su energía emocional estaba volcada en criar, proteger, impulsar y acompañar a la persona más importante de su vida. Y ahora, en 2026, con Vale consolidada como una estrella con carrera propia, con una vida en Miami donde madre e hija viven cerca la una de la otra, con nietos que llenan la casa de ruido y de alegría, Angélica María puede mirar hacia atrás y ver lo que construyó. No las películas,
no las telenovelas. No los discos, lo que construyó con su hija. Una relación que sobrevivió al divorcio de Raúl Vale, que sobrevivió al veto de Televisa, que sobrevivió a los 37 años de soledad sentimental, que sobrevivió a la distancia con México, que sobrevivió a todo, porque las dos decidieron que nada iba a separarlas. Y esa relación, esa fortaleza entre madre e hija, es lo que le permitió a Angélica María hacer algo en julio de 2026 que habría sido impensable sin el respaldo emocional de alguien que la ama incondicionalmente. Volver a Televisa, a los 81 años, después de 13 años de ausencia, para participar en el remake de la telenovela que la hizo leyenda, sabiendo que los periodistas iban a preguntarle por Lucía Méndez, sabiendo que la prensa iba a compararla con la Angélica María de 1971 y que la comparación no iba a ser favorable porque el tiempo no perdona a nadie. Sabiendo que cada paso que diera iba a ser analizado, criticado, juzgado por un público que la ama, pero que también la recuerda joven y no sabe cómo procesar el hecho de que su novia tiene 81 años. Angélica María aceptó todo eso. Aceptó volver, sabiendo que volver significaba exponerse. Y la razón por la que pudo aceptarlo es que tenía a Vail detrás de ella, apoyándola, diciéndole que podía, recordándole que era Angélica María, y que Angélica María puede con todo. La misma frase que Angélica María le dijo a Vale miles de veces cuando era niña, y tenía miedo de subirse a un escenario. Puedes con esto. Eres Angélica Vale. Y ahora la frase había dado la vuelta completa. Ahora era la hija la que le decía a la madre. Puedes con esto. Eres Angélica María. Y hay algo en esa inversión de roles, en ese momento en que la hija se convierte en el soporte de la madre, que resume toda la relación entre las dos de una manera que trasciende el espectáculo. Porque todas las madres crían a sus hijos con la esperanza secreta de que un día esos hijos serán lo suficientemente fuertes como para cuidarlas a ellas. Que un día los roles se invertirán y el que fue protegido se convertirá en el protector. Y Angélica María llegó a ese punto. A los 81 años, la mujer que protegió a su hija durante 30 años es ahora protegida por su hija. La que enseñó, ahora aprende. La que sostuvo, ahora es sostenida. La que dijo, ¿puedes con esto? Ahora necesita escucharlo. Y Vale está ahí. Como siempre estuvo. Como Angélica María siempre estuvo para ella. Las dos. Juntas. Después de todo. Pero más allá de la relación con Angélica Vale, hay algo que está pasando con Angélica María en este momento de su vida que tiene que ver con el legado. Con lo que queda cuando una carrera de 75 años empieza a acercarse a su final natural. Porque Angélica María no puede actuar para siempre. No puede cantar para siempre. No puede subirse a un escenario para siempre. El cuerpo tiene límites que ni la voluntad más fuerte puede superar. Y a los 81 años, esos límites son cada vez más visibles. Y la pregunta que flota sobre Angélica María como una nube que no se va, es ¿qué queda de ella cuando las cámaras se apaguen por última vez? No las películas, que quedarán en archivos que nadie ve. No las telenovelas, que se repiten cada vez menos. No los discos, que las nuevas generaciones no escuchan. Lo que queda de Angélica María cuando todo lo profesional se desvanezca es algo que ninguna cámara puede capturar y que ningún premio puede reconocer. Lo que queda es la huella que dejó en las personas que la conocieron, en los actores que trabajaron con ella y que la recuerdan como la compañera más generosa del set, en los fans que crecieron viéndola y que asocian su cara con los momentos más felices de su infancia, en Angélica Vale, que lleva la mitad de su ADN y la totalidad de su enseñanza, en los nietos que la llaman abuela sin saber que esa abuela es la novia de México, en cada persona que alguna vez la escuchó cantar Eddie Eddie o la vio actuar en Muchacha Italiana viene a casarse y sintió algo que no podía explicar, pero que sabía que era bueno. Eso es lo que queda de Angélica María. No una carrera, una presencia. La presencia de alguien que estuvo ahí durante 75 años haciéndote compañía sin pedirte nada a cambio. La presencia de alguien que cuando la veías en la pantalla te hacía sentir que todo iba a estar bien. Que el mundo tenía sentido. Que había alguien ahí afuera que se preocupaba por hacerte reír o llorar o sentir algo durante una hora al día. Esa presencia no se va cuando se apagan las cámaras. Esa presencia se queda para siempre en la memoria de las personas que la sintieron.
Angélica María ha dejado esa presencia en millones de personas durante 75 años. Eso no es una carrera, eso es una vida. Hay una imagen de Angélica María que resume sus 75 años de carrera mejor que cualquier biografía, cualquier documental, cualquier homenaje. Es la imagen de una mujer de 81 años parada en una conferencia de prensa en los foros de Televisa en julio de 2026. Los periodistas le preguntan por Lucía Méndez, le preguntan por el veto de hace 44 años, le preguntan por la amenaza de demanda, le lanzan carnada para ver si muerde. Y ella sonríe. No la sonrisa forzada de alguien que está incómodo, la sonrisa genuina de alguien que ha visto tanto, que ha vivido tanto, que ha perdido tanto y que ha ganado tanto, que una pelea con otra actriz, por algo que pasó hace 4 décadas, le parece exactamente lo que es. Un accidente que sucede, una bola de nieve que no vale la pena hacer más grande, algo viejo que no merece energía nueva. Esa sonrisa es Angélica María, no la actriz, no la cantante, no la novia de México, la mujer. La mujer que aprendió en 75 años de carrera que las peleas se ganan sonriendo, que los enemigos se desarman con elegancia, y que la mejor venganza contra alguien que te hizo daño es seguir siendo feliz mientras el otro sigue enojado. Lucía Méndez amenaza con demandarla. Y Angélica María le dice que es demasiado inteligente para eso. Le devuelve el golpe con un halago, le clava un puñal envuelto en un abrazo, y se va a grabar su escena como Ornella Donati como si nada hubiera pasado. Porque para Angélica María, efectivamente, nada ha pasado. Todo lo que le hicieron hace 44 años ya lo procesó, ya lo superó, ya lo convirtió en anécdota. La única que sigue cargando con el peso de esa historia es Lucía. Angélica la soltó hace años. Y esa capacidad de soltar es quizás la habilidad más importante que Angélica María ha desarrollado en su vida. Porque una carrera de 75 años acumula muchas cosas que hay que soltar. Los papeles que no te dieron, las telenovelas que te quitaron, los hombres que se fueron, los años que perdiste por un veto injusto, la juventud que se fue sin que te dieras cuenta, la voz que ya no suena como antes, el cuerpo que ya no se mueve como antes, la cara que ya no se parece a la de las fotos que tienes en la pared. Todo eso hay que soltarlo. Y Angélica María lo ha soltado todo excepto una cosa: la necesidad de seguir. Porque soltar la necesidad de seguir sería soltarse a sí misma. Sería renunciar a la única identidad que ha conocido durante 75 años. Sería aceptar que la niña de 6 años que se disfrazó de niño en una película llamada Pecado ya no existe. Que la adolescente que cantaba rock junto a Enrique Guzmán ya no existe. Que la mujer que se casó con Raúl Vale en una boda televisada ya no existe. Que la madre que llevaba a su hija al foro de grabación con el cochecito y los biberones ya no existe. Que todas esas versiones de Angélica María se fueron una por una con el paso de las décadas, y que lo que queda es una mujer de 81 años que sigue haciendo lo que hacía a los 6 porque no conoce otra forma de estar en el mundo. Y hay algo profundamente humano en esa incapacidad de soltar. Algo que va más allá de la vanidad o del ego o de la necesidad económica. Algo que tiene que ver con la pregunta más fundamental que cualquier ser humano puede hacerse. ¿Quién soy yo si no soy lo que hago? Angélica María lleva 75 años siendo actriz, cantante, estrella, leyenda. Si le quitas todo eso, si le quitas las cámaras y los escenarios y los aplausos y los premios, ¿qué queda? ¿Queda una mujer completa que puede existir sin público? ¿O queda un vacío que 75 años de fama no pudieron llenar? La respuesta honesta es que probablemente queda un poco de las dos cosas. Queda una mujer que es madre, que es abuela, que es amiga, que tiene una vida fuera de las cámaras que nadie ve y que probablemente es más rica emocionalmente de lo que el público imagina. Pero también queda un vacío. El vacío de alguien que empezó a trabajar antes de aprender a leer y que nunca tuvo la oportunidad de descubrir quién sería si no fuera famosa. Ese vacío no es una tragedia. Es la consecuencia natural de una vida dedicada completamente a una sola cosa. Cuando le entregas todo a una profesión, lo que te devuelve es extraordinario. Pero lo que no te devuelve también es significativo. Y lo que la fama no le devolvió a Angélica María es la posibilidad de saber quién habría sido sin ella. Pero quizás eso no importa. Quizás la pregunta de quién habría sido Angélica María sin la fama es una pregunta que no necesita respuesta. Porque la Angélica María que existe, la que está aquí, la que tiene 81 años,
la que acaba de volver a Televisa, la que crió a Angélica Vale, la que sobrevivió al veto, la que se adaptó a cada década, la que sonríe cuando le preguntan por Lucía Méndez, la que se niega a retirarse, la que sigue cantando aunque la voz ya no sea la de antes, la que sigue actuando aunque el cuerpo ya no responda como antes. Esa Angélica María es suficiente. Es más que suficiente. Es extraordinaria. Porque lo que Angélica María ha hecho durante 75 años no tiene comparación. No en México, no en Latinoamérica, probablemente no en el mundo. Debutó a los 6 años y a los 81 sigue activa. Eso son 75 años consecutivos de carrera, 3/4 de siglo, más tiempo del que la mayoría de las personas viven. Y durante esos 75 años, no hubo una sola década en la que Angélica María no estuviera presente en el espectáculo mexicano de alguna forma. En los 50 fue niña actriz, en los 60 fue rockera, en los 70 fue protagonista de telenovelas y se casó en televisión nacional. En los 80 cantó pop y balada, y enfrentó el veto de Televisa. En los 90 crió a su hija y reconstruyó su carrera. En los 2000 compartió pantalla con Veil en La Fea Más Bella. En los 10 protagonizó Qué Bonito Amor. Y en los 20 volvió a Televisa para Corazón de Marruecos. Cada década. Sin excepción, sin pausa, sin retiro. 75 años ininterrumpidos de una mujer que se niega a soltar el micrófono. Y lo más impresionante de todo no es la duración, es la relevancia. Porque hay artistas que duran mucho, pero que dejan de ser relevantes después de la primera década. Se convierten en figuras de nostalgia que la gente recuerda con cariño, pero que ya no generan interés real. Angélica María ha evitado ese destino con una consistencia que desafía toda lógica. A los 81 años sigue generando titulares, sigue siendo noticia, sigue provocando debates, sigue haciendo que millones de personas hablen de ella. No por escándalos fabricados ni por polémicas artificiales. Por su trabajo, por su presencia, por su incapacidad de desaparecer. Y cuando Corazón de Marruecos se estrene a finales de 2026 o principios de 2027, el público va a ver algo que probablemente nunca volverá a ver en la televisión mexicana. Va a ver a una mujer de 81 años interpretando a una heredera italiana con la misma convicción con la que esa mujer interpretó a la muchacha italiana original hace 55 años. Va a ver a la novia de México haciendo lo que ha hecho durante toda su vida: actuar, cantar, sonreír, llenar la pantalla con una presencia que no se puede fabricar, ni comprar, ni enseñar. Una presencia que simplemente está ahí, como ha estado ahí durante 75 años, como seguirá estando ahí mientras Angélica María tenga fuerzas para pararse frente a una cámara. Porque eso es lo que hacen las leyendas. No se retiran, no desaparecen, no se rinden. Las leyendas duran más que las modas, duran más que los formatos, duran más que las televisoras, duran más que los productores que las vetaron. Duran más que las rivales que quisieron ocupar su lugar. Duran más que los matrimonios que terminaron. Duran más que los vetos que les impusieron. Las leyendas duran porque no saben hacer otra cosa. Y Angélica María es la leyenda que más ha durado en la historia del espectáculo mexicano. 75 años. Y contando. Y hay algo que Angélica María dijo durante la conferencia de prensa de Corazón de Marruecos que merece ser la última frase de esta historia. Cuando le preguntaron cómo se sentía de volver a Televisa después de 13 años, dijo que se sentía muy contenta y emocionada. Contenta y emocionada. Las mismas palabras que habría dicho a los 6 años si alguien le hubiera preguntado cómo se sentía de hacer su primera película. Las mismas palabras que habría dicho a los 17 cuando la llamaron la novia de la juventud. Las mismas palabras que habría dicho a los 25 cuando se convirtió en la novia de México. Las mismas palabras después de 75 años. Contenta y emocionada. Como si el tiempo no existiera. Como si los años no pesaran. Como si las traiciones no dolieran. Como si los vetos no marcaran. Como si la soledad no desgastara. Como si a los 81 la vida fuera tan emocionante como a los 6. Y quizás para Angélica María lo sea. Quizás para una mujer que lleva 75 años subiéndose a un escenario, cada vez que se sube sigue sintiendo lo mismo que sintió la primera vez. Esa mezcla de miedo y alegría que solo existe cuando haces algo que amas con todo tu ser y que no sabes si te va a salir bien, pero que necesitas hacer de todas formas. Contenta y emocionada. A los 81. Después de todo, la novia de México.
La novia eterna. La novia que nunca se fue al altar, porque el altar era el escenario, y el novio era el público, y el matrimonio lleva 75 años vigente sin señales de divorcio. Ahora dime tú, ¿sabías todo lo que Angélica María vivió detrás de ese apodo de novia de México? ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿La niña de 6 años que debutó disfrazada de niño y que ganó un Ariel antes de aprender a leer? ¿La pionera del rock mexicano que cantó junto a Enrique Guzmán? ¿El veto de Televisa que la sacó de la televisora más importante de México por algo que hizo su exesposo? ¿La rivalidad con Lucía Méndez que 44 años después sigue generando titulares y amenazas de demanda? ¿Los 37 años sin pareja de la mujer a la que todo un país llama su novia? ¿La relación con Angélica Vale, que es quizás la sociedad madre-hija más poderosa del espectáculo mexicano? ¿O el regreso a Televisa a los 81 años para participar en el remake de la telenovela que la hizo leyenda hace 55 años? Cuéntame en los comentarios. Y si creciste viendo a Angélica María en tu televisor, si cantaste Eddie Eddie, si lloraste con Muchacha Italiana viene a casarse, si te reíste con La fea más bella, comparte este video para que la historia de la novia de México no se quede en el olvido, porque si algo nos enseña la vida de Angélica María, es que la fama no se mide en años de carrera, ni en premios, ni en telenovelas, ni en discos vendidos. La fama se mide en la capacidad de seguir emocionándote a los 81 como si tuvieras 6. Y Angélica María lleva 75 años emocionada, y no tiene la menor intención de dejar de estarlo. Dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo.